¿Cómo le va? Buenos días, Martín Sémola te saluda. Hola, muy buenos días, un saludo. Bien, antes de empezar, para contextualizar, ¿dónde se encuentra ubicada esta ciudad, la ciudad de Melilla? La ciudad autónoma de Melilla es una de las dos ciudades autónomas que tiene España, que están situadas en el norte de África, del continente africano. Allí, hace muchos años, había unos protectorados, que eran los de Ceuta y los de Melilla, que con el tiempo se han convertido en ciudades autónomas españolas. Bien. Ceuta está más al oeste, hacia el sur de España, hacia el sur de Cádiz, y Melilla se encuentra más hacia el este, digamos que bajo la provincia de Málaga, entre la provincia de Bien, Málaga y Granada aproximadamente, pero en continente africano. claro, claro, claro. Bien, la tensión migratoria en esa zona es moneda corriente, suele ocurrir, esto que ha ocurrido ahora, bueno, por supuesto que esto ha sido realmente grave, pero ¿hay siempre tensión migratoria en esa zona? Desgraciadamente sí. Además de ser una frontera del sur de España con Marruecos, es una frontera del sur de Europa. La mayoría de los migrantes quieren llegar a Europa, ese es su Mm. objetivo, y lo hacen pues recorriendo miles de kilómetros hasta llegar a la frontera con España, que se encuentra en la ciudad autónoma de Melilla, en su propio continente, en África, pero es evidentemente territorio español, y hacen lo imposible por llegar hasta allí con el fin de pasar la frontera por el método que sea. Mm. Entonces es frecuente, hay bastante presión migratoria. De hecho, las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado tienen permanente dispositivo de vigilancia 24 horas al día, los 365 días del año. Mm. ¿Y esto que ha ocurrido puntualmente el 24 de junio fueron enfrentamientos entre los migrantes y las fuerzas de seguridad? Sí, se producen, para que los oyentes nos puedan Sí. entender, la frontera la divide una gran alambrada, una gran valla, que tiene 12 kilómetros de extensión, que bordea toda la ciudad autónoma de Melilla. Ujú. La rodea, marcando la diferencia de territorios entre España y Marruecos. En esos 12 kilómetros, los migrantes buscan el punto por el que pasar la frontera. No es fácil. La alambrada tiene muchos metros de altura, pero aún así buscan las formas de tratarla de pasar. Unos trepando, otros rompiéndola, otros incluso por el subsuelo, buscando alcantarillados, conducciones de tuberías. Lo imposible, lo que se nos pueda ocurrir, lo hacen para tratar de pasar al lado español. Entonces, hay bastante presión, bastante movimiento. El último salto fue en el mes de marzo. En marzo pasado ya hubo otro salto. Consiguieron entrar más de 300 personas a España. Esta vez lo han logrado 133, concretamente. Pretendían hacerlo 2.000 personas, Mm. pretendían pasar del lado español. Las fuerzas marroquíes consiguieron frenar a unas 1.500, pero 500 de ellas se acercaron hasta la puerta del vallado de un puesto fronterizo llamado Barrio Chino. Hay distintos puestos en la Sí. frontera, pues uno de ellos rompieron la puerta y fueron finalmente 133 de esos Mm. 500, 133 los que consiguieron pisar suelo español. Muchos de ellos malheridos, que han tenido que recibir asistencia hospitalaria, y también policías. 57 migrantes de esos 33, 57 resultaron heridos, 3 necesitaron asistencia hospitalaria, uno ha sido desplazado a la provincia de Málaga porque tiene que ser intervenido Mm. quirúrgicamente por fracturas en las piernas, y 47 guardias civiles resultaron heridos. La Guardia Civil es uno de los cuerpos de seguridad del Estado de España. Sí. Y así está la situación ahora mismo. Mm. Y en ese intento murieron muchas personas. Digo muchas porque es difícil dar una cantidad concreta. Marruecos habla de 23, pero hay organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que elevan esa cifra hasta las 60 personas. Yo he hablado con algunos de los chicos que Sí. saltaron la valla, concretamente en el día de ayer. Estuve hablando con ellos y me contaban sus historias personales. Estuve hablando con Mohamed, que es un chico de 22 años, él es de Chad, en el centro de África,
y me contaba su odisea, ¿no? Hasta llegar a España. Él ha conseguido, es uno de los que han conseguido pasar. Y también hablaba con otro chico, con Mubarak, de 21 años, él es de Sudán, y me contaba lo mismo, que él subiendo la Alambrada, pues recibía muchos impactos de la policía. Uno de ellos le dejó aturdido, cayó desde lo alto de la Alambrada al suelo, y con un amigo, a través de un alcantarillado, consiguieron entrar en suelo español. Eso es lo que me contaban a mí ayer en muchos de ellos. Y ellos decían que habían visto cómo muchos se quedaban en el camino, cómo caían al suelo inmóviles, unos heridos, otros fallecidos. Ellos me hablaban de que habían visto directamente a 20, 30 personas fallecidas. Es decir, un auténtico drama que se repite, afortunadamente no con fallecidos, porque esta vez ha sido muy fuerte, esta vez ha sido tremendo, pero sí que se repite con cierta frecuencia esos saltos. Claro, Jesús, historias increíbles, la verdad. Quería consultarte, ¿cómo es la política migratoria de España? Bueno, hubo mensajes del Papa, también de la ONU, de rever justamente que la migración sea segura y de manera ordenada. ¿Cómo es la política migratoria que tiene España, sobre todo con Marruecos y con los países de África? Es un asunto muy discutido, sobre todo políticamente, porque cada partido político en España tiene una visión diferente de la migración. España tiene ciertos acuerdos con algunos países para la devolución o la deportación de los migrantes que entran irregularmente en nuestro país. Por ejemplo, con Marruecos tiene un acuerdo bilateral en el que si un marroquí pues entra en territorio español de forma irregular, pues se le puede devolver a su país. Pero no tiene los mismos acuerdos con otros países, como por ejemplo Sudán. ¿Qué ocurre con estos chicos que han entrado ahora? Muchos de ellos, casi todo el grupo de todos los que han entrado, los 133, han solicitado protección internacional, asilo. Pero si alguno de ellos, por lo que fuere, no lo quisiera, se le inicia un expediente de devolución a su país. ¿Pero qué ocurre? Que Marruecos dice: yo no, esas personas no son nacionales míos, no son de mi país, por lo tanto, yo no los quiero, yo no los acepto. ¿Y qué se hace con esas personas? Es decir, es complicado porque no hay acuerdos con sus países de origen, los tratados son diferentes, es decir, es una situación bastante complicada porque tú los tienes que deportar a un país, a Marruecos, que es por donde han entrado, y de Marruecos los tienen ya que enviar a sus países de origen, pero es que Marruecos no quiere dar ese paso, no quiere hacerlo, porque dice que no son ciudadanos suyos, con lo cual hay un problema, hay un limbo ahí, una situación que está por resolver. Luego la ONU está diciendo que evidentemente que hay que respetar los derechos humanos. De hecho, ha condenado estos saltos y ha calificado de que hubo un exceso de la fuerza, tanto por parte de España como de Marruecos. Es decir, es un tema complicado. Sí. Luego hay partidos políticos, por ejemplo en España, que piden directamente la deportación de todas las personas que entren irregularmente en el país. Bueno, hay un amplio abanico de posibilidades. Claro, y lamentablemente estas personas a las que, bueno, lo que dice la ONU es real, hay que garantizar los derechos humanos, en muchos casos terminan siendo gente sin nación y sin Estado. Quedan en un limbo que no saben a dónde van a ir. Exactamente, porque ahora lo que ocurre es, todos, como digo, han solicitado el asilo político. Quiere decir que ahora se inicia un trámite por el que van a pasar al menos 2 años en España, pendientes de su resolución. Sí. Las oficinas de la concesión del asilo político, de protección internacional, están saturadas. Y está en Madrid, la oficina, en el gobierno. Sí. Quiere decir que mientras se resuelven sus expedientes, va a pasar mucho tiempo. Estoy hablando de 2 años, ¿eh? Claro. De aquí a 2 años habrá que ver. Y una sentencia del Tribunal Supremo dice que cuando se excede un tiempo determinado ya tienen derecho a quedarse en el país. Por lo tanto, lo más previsible que pase con estas personas es que finalmente se queden en España y que ya traten de conseguir su permiso de residencia, su permiso de trabajo y puedan comenzar una vida normal en nuestro país y con un futuro pues marcharse ya a otros países en caso de que así quisieran, ¿no? Claro. En otras circunstancias y en otras ocasiones se han marchado a Bélgica, se han marchado a Alemania también, otros, cada uno elige el destino que quiere, ¿no? O muchos de ellos a veces tienen familiares en Francia, se marchan allí, es decir, con el tiempo pueden conseguir quedarse en Europa. Bien. Jesús, muy amable por este tiempo, muchísimas gracias por toda la información.
Nada, a vosotros y a vuestra disposición siempre para lo que deseéis y se les ofrezca. Un saludo desde España, que se les quiere. Un abrazo. Saludos. Hablábamos con Jesús Navarro de Radio Televisión Española.